Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar del equilibrio general competitivo. Este es un tema típicamente de microeconomía, pero que se aplica también a macroeconomía para definir e implementar modelos de equilibrio general computable. Bien, vamos a hablar nosotros inicialmente de los fundamentos del equilibrio general y haremos al final un ejemplo y cómo calcularlo. Bien, el equilibrio general se diferencia del equilibrio parcial en que en equilibrio parcial, en contraposición al equilibrio general, lo que se intenta es buscar unos precios tal que equilibren uno de los mercados o dos, pero no todos los mercados. Así, por ejemplo, si tenemos el mercado del bien 1, X1, y tenemos aquí su precio, pues en equilibrio parcial, si tenemos aquí la demanda, la curva de demanda, que está dada para qué? Depende de P sub 1 y está dado para el resto de los bienes, que lo pongo así, el precio del resto de los bienes y la renta de los individuos. Bueno, esta sería la curva de demanda agregada. Sí, tenemos la curva de oferta agregada, que sería X1S, esta sería la demanda, esta la oferta, que depende del precio de uno y de más factores que ya sabemos. Entonces, de lo que se trata aquí es de calcular el P sub 1 estrella tal que la oferta es igual a la demanda, pero independientemente de lo que pasa en el resto de los mercados, en el del bien 2, del bien X2, del bien X3, etcétera. Entonces aquí lo que estamos calculando es el vector de precios tal que equilibra la oferta a la demanda. En cambio, en equilibrio general, vamos a tener en general n bienes, n mercados, y lo que se pretende es encontrar un vector de precios de todos los bienes tal que las demandas sean iguales a las ofertas para cada mercado, es decir, que cada mercado se equilibre, llegue al equilibrio. Entonces, en equilibrio general, en contraposición, el equilibrio general lo que hace es, si tenemos n bienes, n mercados, entonces se dice que la economía está en equilibrio general competitivo si existe un vector de precios P estrella, que sería que este P estrella es P sub 1, tiene como componentes P sub 1 estrella, P sub 2 estrellas, P sub n estrella. Entonces, si existe ese vector de precios tal que los mercados, o cada mercado, está en equilibrio. Tenemos, por tanto, que para el mercado iésimo, la demanda, para el vector de precios que hemos dicho, P sub 2 estrella, P sub n estrella, tiene que ser igual a la oferta de I. Para el bien I, para el mercado I, de P sub 1 estrella, P sub n estrella. Entonces, para todo, I 1, 2 hasta n. Eso es un equilibrio general competitivo. En este vídeo vamos a empezar con economías de intercambio puro, es decir, donde no existe producción. Economías de intercambio puro. Entonces, lo pongo aquí. Voy a poner las características de la economía de intercambio puro de forma rápida. La economía de intercambio puro la vamos a definir según estas características, es decir, no existe producción, no va a existir producción de bienes. Es decir, esto entronca con que cada consumidor va a tener una dotación inicial de bienes. Bien, luego lo vemos. Ahí va a haber individuos o consumidores. Va a existir n bienes o mercados. Entonces, cada consumidor I tiene una dotación inicial de bienes, que lo denominamos por este vector. E super I, el agente I o el consumidor I, tiene de bien 1, de bien 2, de bien N, y el superíndice indica el individuo, el subíndice indica el bien en cuestión. Entonces, esto va a ser una dotación inicial de bienes que va a tener el consumidor I. Por ejemplo, si EI es igual, el consumidor I tiene 2, 3, habría dos bienes en esta economía y tendría como dotaciones iniciales 2, 3.
la renta de cada individuo, que vamos a denominar I super I, el individuo I es la valoración a sus precios, a los precios vigentes de cada uno de los bienes de las dotaciones iniciales. Es decir, I super I va a ser igual al sumatorio desde K1 a N, K es el índice mudo, de P sub K por E sub K por I, para el individuo I. Es decir, va a ser simplemente la valoración de las dotaciones iniciales que tiene P sub 1 por E sub 1 más P sub 2 por E sub 2 más P sub n por E sub n. Y todo ello, la dotación con superíndice I, porque es para el individuo I. Por ejemplo, si el individuo I tiene dotación 2,3 y el vector de precios vigente es 4,1, la renta será 4 por 2 más 1 por 3, que es 11 unidades monetarias. 11 unidades, esa sería la renta de ese individuo. Y por último, vamos a ver el comportamiento del consumidor. Lo pongo rápido. El comportamiento del consumidor, de cada consumidor I, va a ser maximizar la utilidad de I, su utilidad. Cada consumidor tendrá una función de utilidad que depende de los valores que vaya a consumir, X1, X2, Xn. Entonces tiene que elegir las cantidades de cada bien, tal que, lo ponemos aquí entre llaves, tal que su gasto, que es este primer miembro, esta es la restricción presupuestaria, es decir, el sumatorio del producto de cada precio por las cantidades que vaya a consumir, tiene que ser igual a su renta. ¿Y cuál es su renta? La que hemos definido antes, la valoración a los precios vigentes de sus dotaciones iniciales. Entonces, de este resultado, de esta elección, de la maximización de la utilidad, lo que va a obtener el consumidor es, cada consumidor va a obtener las funciones de demanda, de la demanda del bien 1, el consumidor I va a obtener la demanda del bien 1, que va a depender de precios, son las demandas marsalianas. En micro vemos que depende de precios y renta, pero es que la renta ya está definida como las dotaciones son datos, está definida en términos de precios. Luego, la función de demanda va a depender solamente de los precios que haya en cada momento. Entonces, el consumidor I, por tanto, va a tener una función de demanda de X1, de X2 y de Xn de I, que efectivamente va a depender igualmente de todos los precios. P sub 2, P sub n. Y esto es para un consumidor, el consumidor iésimo, y esto va a ser para todos los consumidores. Entonces, ¿qué es el equilibrio general tal como lo hemos definido antes? ¿Cómo sería? ¿Qué sería? Pues encontrar el vector de precios, encontrar el vector de precios tal que la suma de la demanda de X1 para todos los consumidores coincida con la suma para todos los consumidores de las dotaciones iniciales, que va a ser la oferta, ¿vale? Y así para cada uno de los bienes. He adelantado cómo lo vamos a hacer, pero para que sea más visual, vamos a escribir unas matrices, unos cuadros, que creo que será más fácil visualizarlo, como acabo de decir, más fácil verlo. Las escribo rápidamente y comentamos. Bien, aquí tenemos el cuadro en donde ponemos por filas los consumidores. Hay I consumidores, consumidor 1, consumidor 2, consumidor I mayúscula, el I mayúscula, que es el último. Y tenemos N bienes. Entonces, cada consumidor va a demandar, según este comportamiento de maximización de la utilidad sometido a la restricción presupuestaria, va a demandar de X1, pues de esta solución, el individuo 1, siempre los subíndices arriba, para cada fila el superíndice queda arriba, 1, 1, 1, es del individuo 1, demanda del bien 1 esta cantidad, del bien 2 esta cantidad, del bien 3 esta cantidad, que depende, es una función de demanda que depende de los precios que haya vigentes en ese momento. Del consumidor 2, el superíndice es 2 y va a demandar estas cantidades. Y el consumidor iésimo, lo mismo, a través del proceso de maximización. Bien, la demanda de mercado, ¿cuál va a ser? Del bien 1, la demanda de mercado, pues será la suma de las demandas individuales de todos los consumidores. Entonces lo pongo aquí, sumatorio para X1,
de I1 hasta I mayúscula, con el superíndice I minúscula, entonces tendríamos que esta sería la demanda de mercado. Para el bien 2 sería la suma de esta columna, sería la demanda de la demanda del bien 2, y para esta columna sería la demanda del bien n. Es decir, esto lo podemos poner como esto sería la demanda x1 de p sub 1, p sub n, esta sería la demanda de mercado, ¿vale? Lo simplificamos para no poner el sumatorio luego cuando avancemos más. Entonces esta sería la demanda de mercado del bien 1, del bien 2 y del bien n. Esta sería del bien n. Estas serían las demandas de mercado. Estas serían las demandas de mercado. Todas ellas serían las demandas de mercado. Sería esta y esta de los n bienes. ¿Cuáles serían las ofertas? Pues podemos hacer un cuadro análogo para ver las ofertas. Entonces lo represento en una matriz y lo comentamos. Hacemos el cuadro análogo, ponemos por fila los consumidores y por columnas las ofertas o las dotaciones iniciales. Entonces el consumidor 1 tiene del bien 1 como dotación inicial E sub 1 super 1, el primer componente de su vector. Aquí tendríamos el vector correspondiente del consumidor 1. Del bien 2, el consumidor 1 tiene E sub 2, E sub n. Para el consumidor 2, el superíndice ahora es 2 y los subíndices, como siempre, ahora es 1, 2, n. Y así hasta el consumidor, el último, el I mayúscula. Entonces, claro, si sumamos por columnas las dotaciones iniciales, esto va a ser la oferta que hay en la economía al principio. Es la oferta, no hay producción, esto es una dotación inicial de bienes. Lo hacemos corresponder con lo que es una oferta. Realmente es una oferta de bienes, ¿vale? Que ha caído del cielo, que no se produce, pero que a partir de ahí los individuos van a intercambiar. Bien, entonces si sumamos de I igual a 1 hasta I mayúscula, tenemos que al sumar esta columna ya pierde el superíndice, ¿vale? Entonces se queda como E1. Esto sería la suma de las primeras componentes de todos los consumidores de las dotaciones iniciales. Esto sería la suma de las segundas componentes de las dotaciones iniciales. Y esto sería E sub n, exactamente lo mismo. Entonces esta sería la oferta del bien 1, y esta sería la oferta del bien 2, y esta sería la oferta del bien n. Entonces, ahora ya con esto, ya sí que podemos definir el equilibrio general competitivo, dada esta terminología y esta notación. Escribo rápido y defino lo que es un equilibrio general competitivo. La definición de un equilibrio general competitivo en una economía de intercambio puro va a ser un vector de precios, es decir, si existe un vector de precios, P1 estrella, P2 estrella, P sub n estrella, es equilibrio general competitivo, se define como un equilibrio general competitivo si se cumple lo siguiente: que las demandas de mercado sean igual a las ofertas de mercado, es decir, que el sumatorio que hemos visto aquí arriba para las demandas por columnas, este sumatorio de aquí, que es X sub 1, que depende de todos los precios, tiene que ser igual a la oferta que hay, es decir, el sumatorio de la columna para el bien 1 de las dotaciones iniciales. Para el bien 2, entonces, si hay un precio que equilibra este mercado, diremos que, bueno, es un precio que equilibra ese mercado, está en equilibrio. ¿Ese equilibrio general? No. ¿Por qué? Porque tienen que equilibrarse todos los mercados. Entonces, lo mismo para el mercado 2. Bien 2, estas serían las demandas, oferta bien 2, y aquí lo tenemos. Y para el bien n. Si se cumple todo eso, decimos que este vector de precios es un vector de precios de equilibrio general competitivo, en donde todos los mercados están equilibrados. Bien, esto lo podemos poner de forma más compacta como el sumatorio de igual a 1 para todos los consumidores para el bien K, al vector de precios P estrella, es igual a la oferta del bien K, que no es más que el sumatorio para todos los individuos de la componente Késima, es decir, para todo K.
Entonces esto es para el bien K. Si es equilibrio general, tiene que ser para todo K de 1 hasta n. ¿Vale? Esto es en forma compacta. Bien, esto lo podemos poner a efectos notacionales y efectos de cálculo que vamos a hacer luego. Lo podemos poner de la siguiente forma. ¿Esto qué es? Esto es para el consumidor, para el bien Késimo, esto sería la demanda de mercado, como hemos dicho antes, la demanda de mercado a los precios P estrella para el bien K. Y esto es igual a ¿qué? A la oferta, ¿no? Que veíamos que perdía el superíndice. Esto es el sumatorio, la oferta del bien K, que es el sumatorio de la componente Késima de las dotaciones iniciales. Entonces, si esto es así, tiene que ser igual. Esto es el equilibrio para el bien K, y si K recorre desde 1 hasta n, lo que tenemos es que todos los mercados se equilibran. Si ponemos pasamos al segundo miembro, al primer miembro, las ofertas, lo que vamos a tener es que la demanda menos la oferta, obviamente, tiene que ser igual a 0. Y entonces a esta función, lo que es la demanda menos la oferta, que esto va a ser un parámetro dado, va a ser dado por el problema, entonces esto es la demanda y esto es la oferta, pues la diferencia entre la demanda y la oferta lo vamos a llamar la función exceso de demanda del bien K, que va a depender del vector de precios. No es más que la función de demanda menos una cantidad, que es la oferta de ese bien. Entonces, al final tiene que existir un vector de precios tal que las ofertas de demanda sean iguales a las demandas para cada mercado, o bien que los excesos de demanda sean igual a 0. Es decir, esto tiene que cumplirse igualmente para K1 hasta n. Es decir, que las funciones de exceso de demanda para cada mercado tienen que ser igual a 0. Ahora vamos a obtener una ley, que va a ser una ley general para todo un vector de precios, sea de equilibrio o no, que va a ser la ley de Walras. La ley de Walras, que es una ley que lo que nos dice es que la valoración de la suma de los excesos de demanda al vector de precios vigente es igual a 0. Bien, lo vamos a explicar. Y es una ley, la ley de Walras es una ley que se deduce simplemente del cumplimiento de las restricciones presupuestarias por parte de todos los individuos. Bien, voy a escribir rápidamente cómo se llega hasta ella y hablamos. Nos fijamos que se deben cumplir las restricciones presupuestarias para cada consumidor iésimo. Entonces, P1 por X1 más P2 por X2 más Pn por X para el superíndice iésimo tiene que ser igual a la valoración de sus dotaciones iniciales. P1 por S1 más Pn por Xn, todo ello para el superíndice I, que es el consumidor iésimo. Eso se cumple para todos los consumidores, que no es más que esto que teníamos aquí. Es decir, por filas, el consumidor, si lo valoramos P1 por X1 más P2 por X2 más Pn por Xn, tiene que ser igual a P1 por F1 más P2 por E2 más P3 más Pn por Fn. Esta sería la restricción presupuestaria, que es la que hemos visto aquí, para todos los consumidores. Entonces, para el consumidor iésimo se tiene que cumplir la restricción presupuestaria, que no es más que esta. Y se tiene que cumplir en igualdad, porque no hemos visto los supuestos del consumidor que vamos a tener, pero luego lo veremos. La restricción se va a saturar. Entonces, esto se va a cumplir. Aquí lo pongo de forma más compacta, de K1 hasta N, de P sub K por X sub K para el consumidor I, que eso no varía, igual a el mismo sumatorio, pero para P sub K multiplicado por E sub K por I. Esto es lo mismo de arriba. Entonces, para todos los consumidores, esto se cumple para el consumidor iésimo. Esto es para el consumidor iésimo. Entonces, para todos los consumidores, si sumamos estas restricciones presupuestarias, lo que tenemos es
que nos aparece un sumatorio, pero ya para I, porque estamos sumando para todos los consumidores. Entonces ya afecta al superíndice I, tanto aquí como aquí. ¿Vale? Que sería nada más que sumar estas restricciones presupuestarias que hemos visto, esta igual a esta, más esta igual a la segunda, más esta igual a la tercera, a la última, vamos. Entonces, esto es lo que tenemos aquí simplemente. Lo estamos poniendo en notación matemática de sumatorios. Entonces, aquí está sumando para K y para I. Entonces, permutando sumandos, que se puede hacer. Entonces, permutando estos sumandos, lo que tenemos es esto. Lo mismo, pero permutado los sumandos. Da igual sumar primero uno y luego otro, que el otro sumando uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos que desde I igual a 1 hasta I, lo que tenemos es la valoración, la valoración de PK por XK, la valoración de la demanda de mercado del bien K. Esto de aquí, esto que está dentro. La valoración de mercado del bien K, de la demanda de mercado del bien K. Esto veíamos que cuando sumábamos de I1 hasta I perdía el superíndice, ¿vale? Entonces esto es la demanda de mercado valorado por su precio. O sea que esta es la valoración de la demanda de mercado para cualquier precio que haya vigente. Aquí pongo P para no poner el vector de precios, pero esto es un vector, este P, si no pongo nada, subíndice ni nada, es el vector de precios P sub 1, P sub 2, P sub n. Entonces, y esto está sumado. Luego esto es la valoración y esto está sumado luego para todos los bienes. Entonces esto es la valoración de las demandas que realizan de las demandas de mercado de todos los bienes. Es decir, la valoración de la suma de las demandas de mercado de todos los bienes. ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos lo mismo en el segundo miembro, que es P sub K por E sub K. Ya al sumar para todo I, lo que estamos haciendo es eliminando el superíndice. Entonces lo que tenemos aquí es la valoración de oferta del bien K. Como tenemos este sumatorio delante, lo que tenemos es que esto es la valoración de la suma de las ofertas. Como tenemos el mismo subíndice, podemos sacar factor común, pasar al primer miembro y sacar factor común de P sub K con el sumatorio. Como esto está sumado, este es el mismo sumatorio, podemos poner el sumatorio común a ambos. Entonces lo que tenemos es P sub K que multiplica XK de P menos E sub K tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿esto qué es? Lo que está dentro del paréntesis. Esto es la función de exceso de demanda para cualquier vector de precios que haya vigente, no de equilibrio o no de equilibrio, ¿vale? La ley de Walras es para todos los posibles vectores. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que la suma de las valoraciones de los excesos de demanda de mercado tienen que ser igual a 0. La valoración de los excesos de demanda de mercado tienen que ser igual a 0. Eso es lo que se denomina la ley de Walras. Entonces lo ponemos aquí para remachar y entonces lo que decimos es que para cualquier vector de precios P, que es P1, P2, P1, P sub 2, P sub n, la suma de los valores de exceso de demanda de mercado para todos los mercados es nulo. Es decir, al final lo que tenemos es que P sub 1 por Z sub 1 de P más P sub 2 por Z sub 2 de P más P sub n de Z sub n de P es igual a 0. Y esto se cumple para todo vector de precios. Esto se cumple para todo vector de precios. Y esto es lo que se denomina ley de Walras, que es esta misma de aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que supone? Imaginaos que tenemos tres mercados, Z1, Z2 y Zn, como si fuera Z3, ¿no? Entonces, si para un vector de precios, imaginaos, un vector de precios P, Z sub 1 de P, P sub 1 por Z sub 1 de P más P sub 2 por Z sub 2 de P es igual a 0, es decir, si la suma de esto es 0, P sub 1 y P sub 2 tienen que ser distintos de 0, tienen que ser mayores que 0. Si esto es igual a 0, es decir, ¿qué significa?
que esto, el último sumando, estamos diciendo 3, el último sumando tiene que ser igual a 0 y P sub n, los precios tienen que ser siempre distintos de 0. Es decir, que si tenemos n-1 mercados equilibrados, es decir, que la suma de las ofertas, la suma de las valoraciones de los excesos de demanda es igual a 0 para n-1, la única posibilidad es que, como los precios son mayores que 0, entonces Z1, Z2, Zn-1 para n-1 mercado son iguales a 0, es decir, que las ofertas son iguales a la demanda. Estos están equilibrados. Entonces, por la ley de Walras, como se tiene que cumplir este sumatorio completo, el último tiene que ser igual a 0 necesariamente por la ley de Walras. Luego, si n-1 mercados están equilibrados, el enésimo también lo está, ¿vale? El enésimo también lo está. Entonces, simplemente con que por la ley de Walras nos tenemos que fijar solamente en n-1 mercados. Si resolvemos nuestro sistema para un vector de precios tal que equilibre los n-1 mercados, es decir, Z1, Z2, Zn-1 sea igual a 0, por la ley de Walras sabemos que el enésimo también lo está, por la ley de Walras. Luego, nosotros a efectos de cálculo solamente nos interesa calcular que los excesos de demanda de n-1 sea igual a 0, porque el enésimo también lo va a ser. Tal que equilibra nuestros mercados, lo que vamos a tener que resolver a efectos prácticos es encontrar un P estrella tal que los excesos de demanda sean nulos. Entonces, nosotros podremos tener la función de exceso de demanda, que será una función que la denominamos Z1 de P sub 1, P sub 2, P sub n, igual a 0. De Z2, P sub 1, P sub 2, P sub n, igual a 0. Y vamos a tener Zn-1, P sub 1, P sub 2, P sub n, igual a 0. Y vamos a poner la última, P sub 1, P sub 2, P sub n igual a 0. Pero, como hemos dicho por la ley de Walras, si calculamos este sistema de n-1 ecuaciones, encontramos los precios tal que equilibran los n-1 mercados, este va a estar equilibrado por la ley de Walras. Luego, realmente, ¿qué es lo que vamos a tener? n-1 ecuaciones, ¿vale? Porque estos son n ecuaciones, esta sería n-1 ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? Vamos a tener n precios, que son las incógnitas. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos un grado de libertad. Uno de los precios, cualquiera de ellos, de los n precios, va a estar dado. Es decir, va a ser un parámetro. Y el resto de los precios va a estar referido a él, ¿vale? Esto es como cuando veíamos en el bachillerato, esto es un sistema compatible pero indeterminado, en donde lo que tenemos es un grado de libertad. Entonces, uno de los precios va a estar dado. Entonces, vamos a tener el equilibrio. Lo que vamos a tener es que vamos a tener un P sub 1 estrella, P sub 2 estrella, P sub n-1 estrella, y luego vamos a tener el enésimo, por ejemplo, puede ser cualquiera, el enésimo que va a estar dado, que lo podemos poner a cualquier valor o a un 1, que sería el numerario. Entonces, el resto de los precios están referidos a el enésimo, por ejemplo. Podría ser cualquier otro. Entonces, ¿esto qué es lo que nos da? Lo que nos da es el precio relativo. Esto realmente es el precio relativo, el cociente de precios entre el precio 1 y el precio enésimo. Es decir, si ponemos aquí lo mismo y aquí ponemos P sub n igual a 2, podríamos elegir P sub n igual a 2, porque ya os digo que genera un sistema compatible indeterminado y por tanto podemos elegir la enésima incógnita o la que queramos, le podemos dar un valor y el resto de las variables a calcular, en este caso precios, va a estar referido en función de P sub n, que va a ser P sub n2. Entonces, estos precios, lo que vamos a obtener aquí va a ser una relación. Lo que nos interesa
lo que interesa al consumidor va a ser una relación de precios relativos al que escojamos como numerario. Es decir, P sub 1 va a ser el precio relativo respecto a P sub n, P sub 2 respecto a P sub n, etcétera. Por ejemplo, si tenemos, tenemos tres precios, nos da el precio de equilibrio 1, 3, bueno, vamos a poner 4, 4, 3, 1, ¿vale? Si resolvemos el sistema y ponemos el precio 3 igual a 1, 4, 3, 1, este será un precio de equilibrio cuando resolvamos el sistema, pero si ponemos P sub 3 igual a 2, pues el 8, 6, 2 va a ser el mismo, un vector de precios de equilibrio igual que vacíe todos los mercados. Y si ponemos aquí 10, el vector de precios 40, 30, 10 va a ser un vector de precios de equilibrio. Lo que no va a cambiar va a ser los precios relativos. 4 entre 1 va a ser 4, 3 entre 1 va a ser 3, 8 entre 2 va a ser 4, 6 entre 2 va a ser 3, 40 entre 10 es 4, 30 entre 10 es 3. Es decir, los precios relativos es lo que nos interesa para obtener un equilibrio general. En una economía, cuando veamos una economía de intercambio, lo que vamos a tomar es una mercancía como si fuera dinero, una mercancía cuyo precio es igual a 1. Y entonces lo que nos va a decir es la relación real de intercambio de una mercancía, el precio de 1 en términos de otra, que es el numerario. Pues esto se puede entroncar también con que las funciones de demanda son homogéneas de grado 0 en precios y renta, pero como la renta está dada en función de los precios, porque es la valoración de las dotaciones iniciales, lo que tenemos es que la restricción presupuestaria siempre va a pasar para cada consumidor por la dotación inicial. La restricción presupuestaria pasa por la dotación inicial. Luego, si los precios relativos no varían, como es en este caso, la restricción presupuestaria del individuo va a pasar por la dotación inicial y, por tanto, la elección, si no cambian precios relativos, la elección va a ser siempre la misma. ¿Por qué? Porque la función de demanda es homogénea de grado 0 en precios y renta, pero como la renta, depende, va a estar dada en función de precios, pues tenemos que lo que nos interesan son precios relativos. Veamos, por ejemplo, sabemos de micro que, vamos a ponerlo así, que la función de demanda está dada en función de precios, P sub 1, P sub 2, etcétera, P sub n y de la renta. Y entonces, sabemos que la función de demanda es de X1, por ejemplo. Es X1, la función de demanda es homogénea de grado 0 en precios y renta. ¿Qué significa eso? Que X1 de lambda P, todos los precios, ya no pongo P sub 1 y P sub 2, lambda M para lambda mayor que 0, lo que tenemos es que la demanda, si todos los precios y toda la renta se multiplica por un factor lambda, si yo multiplico por precios, todos los precios por doblo precios, por ejemplo, los multiplico por 2 y multiplico por la renta por 2, la demanda va a ser la misma. Es decir, la demanda que si no ocurre eso. Es decir, no hay ilusión monetaria, ¿vale? Es homogénea de grado 0. Entonces, es homogénea de grado 0. Si es homogénea de grado 0, este valor por el que se multiplican todos los argumentos se eleva a 0. Este es el grado de homogeneidad de la función. Y esto, lambda elevado a 0 es igual a 1. Es homogénea de grado 0 en precios y renta. Claro, si M es la valoración de las dotaciones iniciales, cada consumidor, lo que hace es P sub 1, X1, por ejemplo, si hay dos bienes, cada consumidor, y tiene esta dotación inicial, por ejemplo, E1, E2, esta dotación inicial, la restricción presupuestaria va a pasar por ahí, como aquí hay dos bienes solamente, a los precios, al cociente de precios, P sub 1, P sub 2. Pasa por aquí, por la dotación inicial, P sub 1, P sub 2. Si P sub 1 y P sub 2, esto es la renta del individuo I, que es P sub 1 por E sub 1 más P sub 2 por E sub 2. Sí, a estos precios. Pero a cualquier precio que se multiplique por lambda, esta restricción presupuestaria sigue siendo la misma. Para cualquier vector de precios, P sub 1 y P sub 2, tal que sea el resultado de multiplicarlos ambos por el mismo valor, la restricción presupuestaria pasa por la dotación inicial igualmente y la pendiente no varía. Luego, el consumidor cuando elegirá en el mismo punto.
Luego la función de demanda es homogénea de grado cero en precios. Cuando estamos en el ámbito de economía de intercambio puro, de equilibrio general, entonces la función de demanda marshalliana va a depender de precios, implícitamente de la renta, pero en el fondo depende de precios y va a ser homogénea de grado cero en precios. ¿Vale? El que suban precios supone aumentar la renta en la misma proporción que el aumento de coste. Y además en la misma proporción y sin que los precios relativos se muevan. Luego la restricción presupuestaria es la misma y luego es homogénea de grado cero. Vale, si la función es homogénea de grado cero, la función de demanda, la función de exceso de demanda, la z de p, también lo es porque simplemente es la función de demanda menos un valor que es la dotación inicial. Luego, lo que tenemos al final es que, al ser las funciones de demanda homogéneas de grado cero, lo único que nos interesa es, si encontramos un vector de precios de equilibrio, cualquier vector multiplicado por lambda va a ser el mismo vector de precios de equilibrio. Por tanto, casa con lo que acabamos de decir de la ley de Walras y su consecuencia que tiene, y la consecuencia que tiene para calcular los precios de equilibrio que hemos visto en el sistema. Una vez visto esto, en el próximo vídeo vamos a realizar el cálculo de un equilibrio general con datos y lo vamos a hacer manualmente y luego vamos a utilizar el ordenador para ver si podemos implementar algún algoritmo que nos haga calcular el equilibrio general. Esto es tedioso, el cálculo puede llegar a ser tedioso, dependiendo de las funciones de utilidad y dependiendo del número de bienes y del número de individuos que tengamos. El cálculo manual puede ser muy tedioso. Lo normal aquí es implementar un algoritmo que nos calcule ese vector de precios tal que equilibran los mercados, es decir, el cálculo de equilibrio general. Y ese algoritmo se va a poder asimilar a un subastador, pero eso lo veremos el próximo día. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y si no os habéis suscrito al canal os invito a que visitéis y os suscribáis a este que será vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.